Aquí cerca se ha estado desarrollando un curso de agricultura de precisión que ha permitido constatar el interés que hay en torno a esta tecnología. Un curso que fue organizado por la empresa Isiagro de Córdoba. Y en este curso ha sido principal disertante el ingeniero Gabriel Espósito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ingeniero Gabriel Espósito, el hecho de que haya contado con esta concurrencia en este curso de agricultura de precisión, concurrencia que colmó el cupo que estaba habilitado, nos está indicando algo en relación a la agricultura de precisión, que me parece que tiene que ver con lo siguiente, que está bastante difundida la agricultura de precisión, pero que a la hora de llevarla a la práctica, y ahí estamos todavía a un trecho por ahí medio largo, ¿no? Sí, me hace recordar mucho una entrevista que me hicieron hace 4 años atrás, un diario, en el cual yo decía, nunca la agricultura de precisión podrá reemplazar la ingeniería agronómica. Y esto es porque en realidad la agricultura de precisión, entendida como la ven muchos, son herramientas. Pero esas herramientas hay que usarlas, hay que adaptarlas, hay que saberlas manejar, y para eso hace falta agronomía. El corazón de todo esto es entender la agronomía. Uno puede generar muchas capas de información, mapas de rendimiento, mapas de suelo, mapas de electroconductividad, mapas de nutrientes, mapas de agua. Ahora, una vez que uno tiene todos esos mapas, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos con esa información? Si eso no se logra traducir en decisiones de manejo que sean ambiental y económicamente viables, no va a haber un desarrollo sostenido de la agricultura de precisión. Entonces yo creo que la Argentina, a través de su característica productiva, tiene una gran adopción tecnológica, pero lo que falta es desarrollo. Somos muy pocos los grupos de investigación que tiene el país trabajando en desarrollar herramientas de diagnóstico y de dosificación variable para agricultura de precisión. Esto lo decía el ingeniero Melchiori en el último Congreso de Suelo. No debemos ser más de 8 o 10 grupos de investigación en todo el país trabajando en esto. Por eso que hay tanta demanda. Bien, y llevado al plano de los profesionales, de los ingenieros agrónomos y fundamentalmente de los productores, ¿cuál sería tu sugerencia en cuanto a cómo comenzamos a poner en marcha justamente toda esta tecnología, toda esta batería de herramientas que uno tiene a su alcance, que por ahí se usan en un mapa de rendimiento cuando se cosecha, pero que luego, bueno, quedan por ahí en el cajón, ¿no? Sí, llenando almacenamiento electrónico. La primera herramienta que hay que abordar, primero que el análisis debería ser realizado por un ingeniero agrónomo porque es quien tiene el sistema entero en su conocimiento, ¿no? Ahora, la principal estrategia para un profesional ingeniero agrónomo para abordar la agricultura de precisión es escuchar al productor. ¿Por qué? Porque el productor, antes de todos estos equipos, conoce su campo. Sabe por qué el rincón del lote tal rinde más o rinde menos que el resto del lote. Porque lo manejó, porque le conoció la historia, porque lo caminó muchas veces. Entonces, una vez que uno logra entender en ese diálogo con el productor y en esa recorrida a campo, a la vieja usanza, con una camioneta, una pala, entendiendo cuáles son los suelos, cuáles son las limitantes estructurales y funcionales de ese ambiente, y apoyado con todas estas otras herramientas que lo que hacen es generarnos mucho más datos de esto que estoy diciendo, empezar a decir, bien, si la brecha de productividad que tengo en un sector es diferente a la brecha de productividad que tengo en otro sector, y esas brechas de productividad entre el potencial y lo que se obtiene están siendo limitadas por alguna cuestión de que se puede corregir con manejo, ejemplo, cambiar la densidad, agregar más fertilizante, cambiar la genética, cambiar la fecha de siembra. Luego lo único que resta hacer es evaluar, probar, ensayar el propio profesional y el propio productor diferentes estrategias de manejo y analizarlas correctamente para poder decir, perfecto, en este ambiente yo debería haber hecho esto. Y a partir de que uno empieza a acumular ese tipo de información analizada y sistematizada, se le empiezan a armar estrategias de análisis y estrategias de decisión. Entonces, cuando uno ya hizo en 1 o 2 campañas esa experiencia, inmediatamente ya tiene cómo resolver el problema. El punto es que
Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere un poco de dedicación, requiere mucho conocimiento agronómico e interacción con gente que por ahí lo tiene. Por ahí es necesario hablar con especialistas de suelo, es necesario hablar con especialistas de cultivo que ayuden a diseñar, pensar o analizar este tipo de experimentaciones. Lo más interesante es que estas herramientas hacen que un productor o un ingeniero agrónomo en el campo pueda hacer infinidad de ensayos con mínimo costo, porque no hay que sembrarlo a mano, no hay que cosecharlo a mano, se hace todo electrónicamente, entonces es un enorme soporte a este tipo de trabajo. Bien, eso en cuanto al ingeniero agrónomo. Y respecto al productor, ¿cómo arrancar? ¿Cómo realmente poner en marcha esta nueva tecnología que realmente le abre un mundo distinto a la agricultura que él venía haciendo? Lo primero que tenemos que evaluar es si hay variabilidad. Para eso está el mapa. El mapa de rendimiento a cualquier productor le va a decir si su campo tiene productividad variable. Luego hay que esa variabilidad, mirando el productor el mapa y viendo, las hojas le rinde 15 quintales o le rinde 40. Ahí estamos hablando de un salto productivo importante. Después entender si esa variabilidad se repite en el tiempo. Ya que hizo 2 o 3 mapas de rendimiento, ver si el dibujo se parece. Y una vez que el productor empieza a ver eso, la decisión del productor, es decir, quiero eficientizar mi manejo. Con esto no se van a generar saltos productivos, no hay un impacto en el rendimiento global. Lo que hay es una eficientización en el manejo. La sociedad hoy nos está exigiendo que seamos cada vez menos inocuos con el medio ambiente. La agricultura de precisión es la principal herramienta. ¿Por qué? Porque yo puedo poner la cantidad de fertilizantes en los lugares donde hace falta y no una cantidad excesiva en algún sitio y inferior a lo necesario en otro sitio. Entonces, lo primero que el productor se tiene que concientizar si quiere hacer un manejo más eficiente de su producción. ¿En qué se traduce hacer un manejo más eficiente de su producción? En que en general debe ser más rentable. Todo lo que yo estudié, vamos a decidir que conviene hacer agricultura variable cuando sea económicamente viable. Y cuando es económicamente viable, además, es ambientalmente amigable. Son dos sinergias. Se gana más dinero impactando menos en el ambiente. Esto es lo que hay que entender, es un círculo virtuoso. Y racionalizando los costos simultáneamente. Claro, es que justamente el eje, ¿por qué es más rentable? Porque se racionaliza el costo. Entonces el eje es decir, tomar la decisión de querer ir hacia ese lugar. Como en algún momento tomó la decisión de querer ir hacia la siembra directa, tomar la decisión de decir, necesito ir hacia el manejo variable. ¿Por qué? Porque en la provincia de Córdoba, el 75% de la superficie agrícola es altamente heterogénea, excepto la llanura más cercana a la pampa húmeda, que es más uniforme. Todo el resto de la provincia es de una enorme heterogeneidad. En muchos países estas tecnologías son declaradas como de prioridad estatal. Eso también es necesario, que el Estado se dé cuenta de que hay que impulsar este desarrollo. El INTA lo tiene muy claro, algunas universidades lo tenemos muy claro, pero también necesitamos que el Estado, en su ente de gobierno, lo tenga claro, ¿no?